Hola queridos amigos de Telecaribe, hoy en 8 minutos como siempre, una gran invitada. En esta ocasión se trata de una abogada norteamericana y venezolana. Se trata de Eva Gollinger, afecta o muy afecta al gobierno del presidente Hugo Chávez. Eva, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos, ¿cuáles han sido los últimos trabajos? Hemos visto en las páginas de internet, las del gobierno, donde presentas unos trabajos en los cuales denuncias cómo el gobierno de los Estados Unidos financia o ha financiado a distintos periodistas venezolanos a objeto de seguir una política norteamericana en Venezuela contra el gobierno del presidente Chávez. ¿Esto es así rigurosamente cierto o hay algunos matices? Por favor, cuéntanos. Bueno, se trata de unos documentos que obtuve a través de mi investigación sobre la injerencia de Estados Unidos aquí en Venezuela y desclasificados del Departamento de Estado estos documentos recién llegados debido a una solicitud incluso hecha hace 2 años que demuestran que durante los últimos años el gobierno de Estados Unidos ha estado seleccionando ciertos periodistas, la gran mayoría, de medios de Globovisión, de RCTV, de Unión Radio, de El Nacional, del Universal. Miguel Ángel Rodríguez era uno de ellos, María Fernanda Flores, que es la segunda vicepresidenta de Globovisión, Ana Karina Villalba, también de Globovisión. Okay, bueno, ¿Eso forma parte de una conspiración? Forma parte de un programa con el objetivo de influir sobre la cobertura mediática de los cuales en el ámbito en que trabajan estos periodistas. Pero estos canales que tú señalas son cuantitativamente absolutamente minoritarios respecto del número de canales de televisión y emisoras de radio de las cuales dispone el gobierno del presidente Chávez. Sí, pero son que son las voces más destacadas en cuanto a la crítica hacia el gobierno del presidente Chávez. Y lo que les hace brillar es una crítica para el gobierno. Es decir, si el gobierno no tiene capacidad para levantar sus emisoras y sus televisoras, ¿eso es culpa de Globovisión y Radio Caracas? No, pero no tiene nada que ver con eso. Los documentos se tratan de un programa que es para influir sobre la cobertura mediática aquí en el país a favor de los Estados Unidos y la agenda estadounidense, que bien sabemos es una agenda contraria a los intereses del pueblo venezolano, ¿no? Y eso no es democrático. Es decir, donde haya divergencia, alternabilidad de pensamientos, diversidad de pensamientos, críticas posibles, que además están garantizadas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, el asunto no es que hayan voces críticas en los medios de comunicación. El asunto de mi investigación es una injerencia de un gobierno extranjero que está influyendo y imponiendo su agenda en esos medios de comunicación, utilizando a los periodistas para promover su agenda. Eso sí viola la soberanía de Venezuela. ¿Cuántos medios de comunicación, televisivos o radiales han cerrado el gobierno de los Estados Unidos del presidente Bush? No han renovado concesiones de muchos medios de comunicación. Yo no tengo la cifra, pero eso es un proceso normal dentro de la ley de telecomunicaciones. ¿Y por qué fue aquí tan traumático? ¿O está haciéndolo? Bueno, la verdad es que no lo sé decir. Pienso que es un escándalo. Eso sí es parte de una conspiración en el término legal, un plan que involucra a varios actores para cometer un crimen que es la desestabilización del país. ¿Y se desestabiliza el gobierno de Venezuela con la emisión de canales como Globovisión y Radio Caracas? No, se desestabiliza con las acciones que están tomando, manipulando un acto legal que fue no renovar una concesión a una corporación y en lugar pues abrir un espacio nuevo para la primera televisión a servicio público. Hay una pregunta muy interesante y tiene que ver con el hecho de las mediciones de la opinión de la sociedad. Por ejemplo, en el caso de la medida contra Radio Caracas Televisión, todas las encuestas propias y extrañas advertían que el gobierno estaba dando un paso equivocado toda vez que significaba estar en contra de la corriente, aproximadamente el 80% de la sociedad venezolana en contra de la medida. Sin embargo, el presidente la tomó y esa opinión de la gente del 80% saltó hacia el 83% que revelan las encuestas en los últimos días. ¿Qué opinión te merece? Yo he visto una encuesta que es de un grupo que se llama Data Analysis, abiertamente los dos vinculados con la oposición. La verdad que yo no confío en los resultados de esas encuestas. Y por otro lado, no creo que, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, no es una medida tomada en contra de RCTV. Ellos tenían un contrato con el gobierno para una concesión, se venció, el gobierno decidió no renovarlo. No fue un atentado contra el canal, ni la empresa, ni nada. Y además, pues está más bien siguiendo la ley, porque hay leyes aquí de educación, de telecomunicaciones, de responsabilidad social en radio y televisión que han sido violados por esa empresa, una EBC. Entonces, el gobierno en ese sentido está haciendo lo correcto. ¿Y por qué si se le renovó, por ejemplo, a Venevisión,
siendo que el 11 de abril del 2002 todos los actos de la oposición fueron en la planta de Venevisión. Eso es correcto. Ese ¿Y qué debe pasó ser. allí? Bueno, Unos sí y otros no. Yo no soy vocera del gobierno, pero supongo Pero que trabaja de alguna manera con el midieran gobierno. el tiempo. Han pasado 5 años. En esos 5 años sí han seguido violando las leyes. Yo creo que en el caso de Venevisión es obvio que ha habido un más respeto para la ley. No es ¿Más que un respeto canal o que... autocensura? No, creo que autocensura. Una cosa es ser un canal golpista y otra es ser un canal de televisión normal y objetivo. ¿RCTV es golpista y Venevisión Claro que es sí, normal? sí. Venevisión era golpista, de eso no ¿Era hay duda golpista? por supuesto. ¿Y cuándo se les quitó ¿Quién esa hizo conducta? el video manipulado de Puente Llegó? No fueran los reporteros de Venevisión, en los estudios de Venevisión. Fue De eso manipulado. no hay duda ninguna. Todos esos canales, y luego durante el sabotaje petrolero, todos esos canales, Televen incluido, dieron su programación, su tiempo a esa guerra psicológica, guerra mediática durante 3 meses, casi 3 meses. Entonces, yo creo que lo que ha habido un más balance, más, o sea, respeto, como digo, a la ley, aparte de esos canales, Televen incluido. Mientras que RCTV se ha puesto mucho más agresivo, Globovisión también. Entonces, los canales de televisión al servicio que tienen las concesiones del público, porque eso pertenece al pueblo, tienen que respetar la ley. Si no lo hacen, pues corren el riesgo de que cuando se vencen sus concesiones, pues simplemente no ¿Y se a va qué a atribuyes renovar. tú que a partir precisamente del momento en que el gobierno produce la no renovación o el cierre, No hay cierre. según la óptica de cada quien? No, hay gente- eso no es cuestión de óptica. Perdón, pero No, hay no, gente- pero hay ya que estar va. muy claro. Hay gente que opina Pero que fue una persecución no es cuestión de una política, y otros que opinión, piensan no que es fue una la no opinión, renovación no es simplemente. una opinión, Ajá. es un acto legal. Acto legal, un hecho, no es opinión, es un hecho. No fue cerrado ningún Sin canal. embargo- Siguen operando por internet, van a tener espacio en cable, etc. No fue un cierre. Eso es simplemente, hay que Aquí el tener tiempo cuidado corre, con la Eva, y tengo que hacerte varias semántica. preguntas más. El tiempo corre, nos queda apenas un minuto. Fíjate, hay cosas muy dramáticas y paradójicas. Por ejemplo, el movimiento estudiantil se disparó a la calle de manera pacífica, democrática, y sin No, embargo, ¿qué movimiento recibe todo estudiantil? tipo de epítetos desde Un el gobierno. sector estudiantil, porque hay otro sector. El más numeroso. No. Ayer, creo. antier, por ejemplo, en la ULA, la Universidad de los Andes, que una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia intervino para que no hubiese elecciones y por lo cual Nixon Moreno está en la sede de la conferencia episcopal, convoca las elecciones y el gobierno las pierde en una relación de 3-1. O sea, ¿cómo que no hay movimiento estudiantil? Eso Claro es que hay en la movimiento Universidad de estudiantil. los Andes. Eso Y no en es Caracas, el país y en entero. la Católica, y en la No, Metropolitana, yo y en la estoy en Monte desacuerdo. Ávila. Y además, debido a nuevas evidencias que se han descubierto, que esos estudiantes están siendo manipulados ¿Por y quién? dirigidos por varios líderes de la oposición. Ellos han declarado abiertamente que su agenda es propia, no dependen de ningún liderazgo político ni de partido alguno. Tienen un discurso que no está fundamentado Pero en esa es la versión ninguna que el gobierno ideología da. concreta. Ellos dicen que son de salir a democráticos la y que son calle libres. gritando libertad, están, sí, pero ¿en qué mundo están viviendo ellos cuando hoy en día es un país con mucho más libertad que en los años anteriores? ¿En tu opinión? Lástima que, no es mi opinión, yo viví aquí en los años 90 antes del presidente Chávez y yo sé que había no solamente reclutas, de los cuales esos estudiantes serían objetos, pero hoy en día no existe, había represión del Estado, había toque de queda, había muchos momentos durante las décadas anteriores que suspendían O sea que en tu garantías, opinión, en el gobierno del presidente constitucionales. Chávez no ha habido ningún tipo de manifestaciones adversas a la sociedad. Es decir, no ha habido represión, no hay violencia, no hay muertes políticas, no hay persecuciones políticas, No hay ni ningún persecución tipo de política. antidemocracia. Ha habido reacciones, bueno, hubo un golpe de Estado. Y en los años después ha habido reacciones a los actos de desestabilización y violencia que han sido dirigidos por los opositores. Eva, complacidísimos con tu presencia, solo que aquí el tiempo vuela, lamentablemente no Está podemos bien. extendernos. De verdad te agradecemos tu presencia y a Gracias. ustedes, queridos amigos de Telecaribe, como siempre, un inmenso abrazo. No se despeguen de su pantalla, ojo pelado.